hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva etapa de Catalejo, tercera temporada en esta casa, en el diario digital Conclusión, en Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión, arrancando con muchas pilas, con muchas ganas. Estuvimos un mes ahí alejados un poquito, pero con repeticiones para estar cerca de ustedes, y en esta temporada, ya en el 2022, que que creíamos que iba a ser un poquito más, ¿no? Livianita en torno a la pandemia. Seguimos complejos, pero bueno, estamos un poquito más liberados de otras cosas. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. Bienvenida. Bueno, igualmente saludamos a todas las personas que siempre nos van siguiendo, no solamente en el programa, sino también en las redes sociales. Y bueno, agradeciendo, ¿no? Siempre un año más, sosteniendo producciones que tienen que ver, son de carácter independiente, autogestivas, para no decir independientes. Así que bueno, me parece que está bueno reencontrarnos nuevamente, pese al contexto, no Sin solamente duda. COVID, sino también social, que es bravo. Un año que seguiremos acercando la realidad para poder repensarla junto, interpelarla en profundidad con distintos invitados e invitadas. Y bueno, y la temática de hoy es una temática que venimos trabajando, que venimos acompañando incluso hace mucho tiempo con familiares también. Y que bueno, hoy vamos a reforzarla con una invitada sabedora de estas cuestiones, también que en carne propia ha vivido una situación muy, muy dolorosa, que tiene que ver también con una temática que, si bien se habla, se toca, no se profundiza, al menos no se hace el ejercicio en torno a la conciencia, ¿no? Exactamente. ¿Te parece? Presentamos el tema del día. Dale. Según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2021, 3.861 personas fallecieron en todo el país como consecuencia de siniestros viales. En la República Argentina, 19 personas mueren por día a causa de siniestros viales. Hay 6.627 víctimas fatales por año, según los datos 2019, y unos 120.000 heridos de distinto grado, sumado a los miles de discapacitados. En Santa Fe se pierde un ser querido cada 23 horas. La provincia continúa en el segundo puesto en cuanto a siniestralidad y víctimas fatales. En los últimos días, la figura de Emilio Rosati, funcionario del Tribunal Oral Federal de Santa Fe e hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, cobró relevancia, pero no justamente por su labor judicial. El funcionario dio positivo en alcoholemia con 2.24 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando el permitido es 0,5, mientras conducía en la ruta provincial número 1. La ONG Compromiso Vial cuestionó que el procedimiento hubo un trato preferencial para escoltarlo hasta su casa y no se le retuvo el vehículo. Por ello, dicha ONG solicitó que se rechace a Rosati como aspirante a juez federal. Hoy en Catalejo, responsabilidad vial, una materia pendiente. Muy bien, estaba la presentación. Exacto. Entonces, ¿no? El tema de la siniestralidad vial, la conciencia vial y el compromiso que tenemos que generar en una temática, una problemática que nos sigue atravesando y que claramente todavía no hemos podido abordar cada uno desde su lugar, ¿no? De la manera que la sociedad necesita. Es necesario profundizar. Por eso contamos, hoy tenemos la presencia de Mariana Sena, que ahora Alejandro va a terminar de presentar, que es secretaria. Secretaria de la ONG, ¿no? El Exacto. Compromiso Vial, la hemos citado para poder, obviamente, junto con ella, seguir transitando esto, ¿no? En esta dura tarea de la docencia vial que Sí. tiene, digamos, ya bastante clueca desde nuestros inicios como seres humanos, ¿no? De la escuela y desde ahí, que si bien se toca, no se profundiza. Mariana, bienvenida y gracias por estar en este primer programa, esta primera emisión del 2022 de Catalejo. Para nosotros es un verdadero gusto. Bueno, muchísimas gracias como siempre por este contacto para nosotros, los activistas, para nosotras las integrantes de la Asociación Civil Compromiso Vial de la Ciudad de Rosario, contar con los medios comprometidos para amplificar nuestras voces es fundamental. Así que desde ya muchas gracias. Sin duda. Mariana, en la presentación escuchábamos, ¿no?, que un familiar debe despedir a otro familiar más o menos cada 23 horas, producto de un siniestro vial. Bueno, ¿cómo empezamos a meternos en este tema tan complejo y que la conciencia muchas veces y la responsabilidad quedan de lado? Bueno, realmente es mucho más que cada 23 horas el impacto, ¿no? O sea, porque no solamente tiene que ver con las ausencias físicas y el daño que provoca, sino también las secuelas gravísimas que deja un siniestro vial, ¿no? A veces son físicas, otras son psicológicas y muchas también son económicas. También hablamos que hay muchos jefes de familia que quedan, digamos, o fallecen
o quedan en un estado de absoluta indefensión, que no pueden volver a trabajar, y también toda su familia y todo su entorno se ve afectado por un siniestro vial. Y esto también tiene que ver con las secuelas que generan los siniestros viales en nuestro país. Bien, para que la gente entienda cómo referenciamos a una víctima de un siniestro vial, ¿no? Cómo podemos considerarla, porque bien marcabas vos que esto no empieza ni termina con la dolorosa pérdida de una vida, ¿no? Sino que también hay un montón de cuestiones que van de la mano, que tienen que ver con discapacidades, que tienen que ver con este tiempo que lleva a recuperarse si es que no se perdió la vida, y después el post, ¿no? Lo traumático. Yo estuve cerca en el 2000, ¿no? A través de una negligencia de 2 ómnibus de la ciudad de Rosario, y bueno, y la verdad que el post, digamos, lo traumático, después, digamos, del suceso, a lo particular me llevó mucho tiempo, ¿no? Digo, es muy engorroso esta parte, ¿no? Bueno, a ver, como todos son fotografías, ¿no? Y lo que hay que buscar de todas estas situaciones es poder interpelarlas y conectarlas para entender por qué los familiares hablamos de pandemia vial. Pero ¿por qué decimos todo esto? Porque el tránsito está muy relacionado, o sea, el cómo nos movilizamos, cómo nos transportamos, cómo nos conectamos en distintas ciudades y dentro de una misma ciudad, habla también de cómo va evolucionando la ciudad y cuántos son los recursos que pone a disposición para que esto se dé. Obviamente, cuando hay una sociedad donde está afectada por la violencia, la crisis económica, la falta de trabajo, hemos tenido que superar y la estamos transitando una pandemia sanitaria que nos ha dejado también con una secuela económica muy profunda, todo esto también se ve en la calle, ¿no? Es decir, cuánta inversión hay en, por ejemplo, transporte público, cuánto también hay de el acceso a estos bienes, como es, por ejemplo, los vehículos. Y también sabemos que el mercado en esto nunca acompañó la seguridad vial, ¿no? O sea, el mercado también ofrece a la comunidad muchos elementos, digamos, muchos vehículos que no están a la altura de determinadas, digamos, modos de movilizarnos, y sin embargo son los primeros a los cuales accedemos por una cuestión de costos, y son también los primeros en ver, por ejemplo, el impacto que tiene la inseguridad vial. En Argentina, la mayor cantidad de siniestros vial ocurre con las motocicletas y en rutas, que son las dos cosas que están absolutamente fuera de lo que nosotros decimos las políticas públicas, ¿no? Claro. En cuanto a infraestructura, hace años que la Argentina viene muy retrasada, o sea, más del 90% de la carga de toda la mercadería se transporta en rutas que son viejas, que son de hace décadas, y no acompañó el desarrollo. Y por otro lado, hay un incremento enorme de personas que se han volcado a las motos, por todo esto que estoy diciendo, sin ser un vehículo seguro, no porque la moto no sea segura, sino porque los espacios donde puede circular una moto y la manera en que lo hace no son seguros para nada. Entonces, todo esto lleva a que el cuadro que vamos viendo son estas fotografías que digo, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a esta tasa tan alta de siniestralidad? Bueno, básicamente, y no es por ser reduccionista, sino para resumir algunas cuestiones, es porque no hubo un acompañamiento, una decisión política de poder acompañar este desarrollo urbano y brindarnos a toda la sociedad una movilidad segura, inclusiva y sustentable, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Clarísimo. Mariana, pensando un poco a lo que haces referencia, bueno, la infraestructura, digamos, es lo que más está tardando en llegar, o en algunos sectores ni llega. Digo, ¿qué se puede hacer como para amainar o de alguna manera minimizar el riesgo? Obviamente que lo macro hay que hacerlo, digo, pero ¿cuál es la posibilidad inmediata de poder frenar esto? Porque realmente el compromiso son tremendos. Individual. Claro. El compromiso individual. O sea, acá lo que vale y vale oro es el compromiso individual. Individual que lo podemos tomar no solo como conductores, sino dentro de nuestras familias, o dentro de nuestros amigos, dentro de nuestros entornos. Digamos, la familia en un concepto ampliado, ¿no? Es decir, nuestros vínculos tienen que entender que cuando uno sale a la calle, ya sea en mi rol de conductor de una bicicleta o en mi rol de conductor de un camión que está llevando nafta o de mi rol de peatona,
yo también tengo que asumir una responsabilidad. ¿Y la responsabilidad cuál es? Bueno, acatar las normas de tránsito, respetarlas, no tener conductas temerarias, comprender que una distracción de ver un teléfono celular mientras voy manejando es algo que pone en riesgo no solamente al entorno, que eso es lo que uno dice, mira, lo chocó, sino digo, esa persona se está poniendo en riesgo. Una distracción de segundos puede significar la diferencia entre seguir viviendo y no. Y a veces no se toma la dimensión, por ejemplo, de esta cuestión tan, que como vos decías, ¿no? Que se minimiza de una manera a veces tan cruel, como es usar el teléfono, y a veces vemos personas que van conduciendo, manteniendo reuniones, escribiendo, y en la parte trasera va su bebé de un año. Yo digo, este es un punto ¿cómo mantienen eso en la cabeza? Fundamental, que aparte de minimizar, creo que la parte más compleja es cuando lo naturalizamos, ¿no? Porque vemos hoy, siempre uno maneja, conduce, y digo, si uno se parase en la esquina a contabilizar entre 10 o 20 vehículos, yo creo que más de la mitad está con el teléfono en la mano. Y esto sumado también a estas aplicaciones que hacen que hoy los pibes y las pibas que están arriba de una moto, en esa voracidad del mercado de tener que salir del sistema, ¿no?, capitalista, de tener que juntar pedidos para poder vivir medianamente dignamente o estar cerca de hacerlo, generalmente siempre queda un poco más despegado, digo, hace que estos chicos de delivery, al cual no vamos a estigmatizar, sí, a las aplicaciones al sistema, vayan por la avenida, crucen en rojo, estén con el teléfono en la mano, digo, no hay regulación alguna, y cuando debemos apelar a lo individual, es ahí donde me parece que la brecha comienza a estirarse un poco más, ¿no? Como vos bien dijiste, no hay que estigmatizar, porque lamentablemente quienes más se exponen. Se exponen, pero quienes también más, y esto no está dicho por, digamos, no es que lo digo yo, digo, son las estadísticas. Lógico. Padecen siniestros viales son los hombres, la mayoría de las personas fallecidas son varones, como así también de 10 condenados por delitos viales, 9 son varones. Entonces también hay ahí una conducta que está muy ligada a una perspectiva que es necesaria darla y ponerla en escena, y es justamente también tener una perspectiva de género en relación al tránsito. Esto no está desapegado, o sea, no es otra violencia, no es otra cara, es la misma. Es esta cuestión, digamos, de no respetar las normas, no respetar al otro, tener una conducta no solidaria. Y esto no es privativo ni de ser joven, ni de ser cadete, ni de salir un viernes a la noche. Esto lo vemos a las 10 de la mañana con personas que van conduciendo un auto y están yendo a una oficina. O sea, este tipo de cuestiones también hay que deconstruir. Digamos, acá lo que tiene que imponerse, si se quiere, es una mirada de respeto, solidaria. En el tránsito la solidaridad no es una frase, es per se. O sea, es una necesidad. En la esquina, claro, solidariamente tengo que ver que no venga nadie, claro, que el otro también haga lo mismo, si no, en una esquina nos chocamos. Totalmente. Digo, eso pasa todo el tiempo. Pensaba, Mariana, a lo que hacías referencia, creo que la violencia, ¿no?, que existe en las calles de la ciudad, en las calles del país, digo, debería existir, y pienso quizás, digo, como existe una ley Micaela, una ley también de formación de género antipatriarcal, porque sabemos que muchas veces las discusiones, no muchas veces, yo me animo a decir que el 100% de las discusiones en la calle son de varones. A ver quién tiene la culpa, y si no tengo culpa, bueno, pues agarramos los bollos, y si vamos más, si yo tengo un arma, saco un arma. Sabemos cómo funciona, no en vano hay gente que fallece después o es asesinada luego de discutir en la calle, claro, por tránsito, y eso tiene un enraizamiento muy fuerte en el machismo. A ver quién tiene la culpa, quién manejaba mejor, y bueno, para no ser más vulgar en el término que tendría que aplicar. Sin duda. ¿Podemos dejarla, lo estaba diciendo. ¿Podemos dejarla picando para hacer un cortecito? Porque hemos excedido bastante en la primera mitad, y cuando volvemos, Mariana ya se introduce en esta temática, me parece fundamental, y la cual uno también tiene que hacerse cargo. ¿Por qué habrá cortado en este momento justo? No, porque nos estamos excediendo. Pero yo me hago cargo de lo que me corresponde siempre. Vamos al corte y ya volvemos. Dale, vamos. Tengo un catalejo con la luna
luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. Muy bien, regresamos. Ahora sí. Sí. ¿Vio No que se enoje, ¿eh? No, que yo me hago cargo de lo que No, corresponde. no, Yo soy un no. tipo que se hace cargo de lo que tiene que hacerse cargo. ¿Me cuesta? Claro que me cuesta. Pero bueno, me parece que es un punto interesante. Sí, la siniestralidad que el continúa. suyo tiene más que ver con que la molestia de la gente no solidaria y no respete las normas de tránsito, que eso es verdad, porque uno, bueno, con el cartel de pare, no para nada. Ahí me agarra el espíritu de Rani, de Lupi y de Alterio y soy, ¿no? Un gran puteador. Claro, claro. De alguna manera, ahora le escuchamos a usted que Dale. sabe. Igualmente, a ver, digo, son cuestiones para que nos permitamos hacer las preguntas que hay que hacer, Sí. digamos. Acá no es una cuestión de verdades absolutas, Totalmente. ni de posicionamientos que sean absolutamente ni antagónicos, que los hay, porque claramente, digamos, bueno, hay obviamente un sinfín de posiciones. Lo que sí tenemos que buscar, y de eso es lo que nosotros venimos a hablar, quienes somos activistas por la seguridad vial, es de lograr consensos, es decir, lograr acuerdos que tienen que ver con, digamos, los grandes temas que hacen a nuestra vida. Es decir, si yo llego a una esquina, no tiene por qué ser, digamos, una disputa quién cruza primero, porque tiene que haber acuerdos. Y yo creo que son cosas muy básicas, no estoy pensando en las grandes cuestiones, que también las pensamos, porque yo también quiero aclarar que nosotros, como activistas, y por el rol que hemos asumido, y que desafiantemente asumimos, decimos, por ejemplo, cuando vamos a la justicia, tomamos nota de todo lo que no hace y de las cosas mal que hace, y que es cómplice de esta violencia, y vamos con un planteo al hueso, fuerte y contundente. Pero hoy estábamos hablando de las acciones individuales que podemos hacer, y no son pocas, son muchísimas. O sea, lo primero es implicarse en esto. Si nosotros vivimos diciendo, uy, qué violento que está todo, la ciudad de Rosario, por dar un ejemplo, si uno se pone a ver, bueno, cuáles son los 3 o 4 temas que atraviesa a toda la ciudad. Bueno, uno de ellos es, sin lugar a dudas, el tema del tránsito. Entonces, primero es implicarse y entender que desde la individualidad también podemos contribuir. Y que la calle hay que pacificarla, y pacificarla es también esto. Claro. Yo creo que hay pocas expresiones más burdas de cuando uno llega a una esquina, que siempre es el peatón el que cede el paso a todo lo otro. Siempre. El peatón le da el paso al colectivo, al taxi, al camión, al sodero, al despachante, al de la bicicleta. No, si el peatón es el que está más vulnerable, Totalmente. el peatón es el que tiene menos herramientas, porque no va por salir corriendo, porque es su cuerpo. Bueno, es esa mirada que yo sé que es compleja, pero esa es la mirada que tenemos que buscar y que tenemos que encontrar este consenso, porque si no se hace invivible, y ya hay demasiadas cosas que hacen que sea invivible nuestra existencia con tantas violencias a las cuales le tenemos que dar batalla. Sin duda. La pandemia, las restricciones, por ahí esto de que ha cedido un poco, ¿no?, el circuito vehicular, ha hecho que las cifras del 2021 quizás no sean, o que no estén no sean semejantes, mejor dicho, Claro. ¿no? El 2019 previo a lo que fue la pandemia, pero claro, de igual manera no acerca, digamos, un número real, un número concreto, y bien lo marcaba en las investigaciones, en los datos de compromiso vial, esto de que vivimos en una provincia que se encuentra segunda, o por lo menos, ¿no?, ahí muy cerquita de lo que es provincia de Buenos Aires, en torno a la siniestralidad, ¿no? Y esto decididamente debe empujarnos a todo este replanteo que venimos haciendo a nivel conciencia, pero contra cartón tenemos también a un magistrado, a una persona, ¿no?, al hijo de un importante juez de la provincia, envuelto en un suceso
escabroso, ¿no? Verdaderamente deleznable y repudiable como Rosati, ¿no? Que bueno, donde tampoco se actuó como se actuaría, digamos, con cualquier persona que le ocurriese lo mismo en la vía pública, digamos. Entonces bueno, también hay una doble claro, moral. y Digamos. están impulsando de compromiso vial algo importante, si querés comentarlo, Mariana, para compartirlo con nosotros. Bien, ¿no? te hago dos Sí. observaciones. Primero, en relación a las estadísticas para los familiares, las estadísticas son fundamentales porque son una radiografía para que el mismo Estado vea qué Claro. tiene que hacer, dónde tiene que actuar y cuáles son las cosas que están faltando. Pero sin lugar a dudas, si vos me preguntás cuál es una estadística aceptable, la estadística es cero. Cero víctimas. Claro. Eso es lo único aceptable. Claro. Que me diga que descienden, que hay menos, que la verdad... 21% menos, todo claro. Te agradezco, pero no. Claro. Te agradezco porque el objetivo y la meta tiene que ser cero. Claro. Si no, estamos mirando escenarios diferentes, Totalmente. que claramente lo es. Ujú. Con respecto a Rosati y su comportamiento totalmente fuera de norma, bueno, el Estado también tuvo sus contradicciones, porque por un lado es importante destacar que cuando esto fue de público conocimiento, fue la Agencia Nacional de Seguridad Vial la que indicó que esta persona, luego de la sanción que recibiera del municipio de Rincón, que fue una multa y 36 días de inhabilitado para conducir, antes de volver a darle el carnet de conducir, esta persona tiene que estar sometida a una mesa examinadora entre psicólogos y médicos que establezcan profesionalmente si esa persona está en condiciones de volver a tener su carnet de conducir. Y esto sí es realmente una bisagra, esto es un antes y un después, Claro. porque a partir de ahora todos los que estamos luchando por la seguridad vial vamos a hacer referencia a este hito para decir, mira, sí, se puede sacar el carnet de conducir. Y con respecto al rol que jugó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, bueno, siempre queda a medio camino, porque tuvo que aparecer la Agencia Nacional para decir lo que tenía que hacer, y además el procedimiento que tuvo con respecto a Rosati también fue de dudoso desempeño, por no decir inoperante. La normativa indica que si una persona es encontrada en este estado de ebriedad, porque no era alcohol en sangre, era absolutamente ebrio, hay que sacarlo de la vía pública. El Estado tiene herramientas, desde remitir el auto, bueno, un montón de cosas. Sí. No hizo nada de eso, pero además lo más grave es que si no tenía con qué remitirlo, porque no tenía ni grúa ni un depósito, ese auto tenía que haberse quedado 3, 4, 5, 6, 10 horas al costado de la ruta y a esa persona le tenía que haber buscado a alguien. Pero sin embargo, la provincia, ¿qué hizo? Lo escoltó hasta la casa y Claro. le dejó a un ebrio, además con pretensiones de juez federal, pero a un Exacto. ebrio le dejó en la puerta de su casa su auto. Claro. Entonces, ese cuadro Es también indigerible. deja un antecedente gravísimo Ujú. y del cual, la verdad, la agencia provincial y el gobierno de la provincia también se tiene que hacer cargo porque no Ujú. puede repetir eso. Que eso Totalmente. sí es, además de un agravio para todos los que estamos luchando por la seguridad vial, es un antecedente gravísimo porque ahora va a tener que hacer eso con cada uno de los borrachos que encuentra en la calle. Exactamente. Vamos a ver qué Exactamente. pasa. Exactamente, pensaba un poquito como, bueno, como para ir Sí. también cerrando, digo, es necesario y para mí es fundamental que la educación vial realmente exista desde que sea como una ley transversal, claro, que Como la ley de género. claro, que aparte exista como desde inicial, en todo el transcurso de la primaria, la secundaria. Digo, ¿por qué? Porque no sirve que en cuarto grado vayan a dar una vuelta ahí en bicicleta y vean cartel de paro, porque realmente no funcionó y no funciona, ¿no? Son los niños los responsables, por supuesto, pero digo, en esa etapa es fundamental, porque son muchas veces los niños los que le marcan a los padres, Exacto. che, pa, mami, no, por ahí no es, tenés que frenar, no tenés que decir esto. Digo, Sí, y es igual yo fundamental. en eso a veces yo soy medio crítica. A los niños también le tenemos que pedir que enseñen a los padres. No digo son que enseñen a, adultos. no digo que enseñen Por a los eso padres, digo, pero digo, y digo que muchas veces es de la casa, no digo que en una calle se lo digan, pero charlando, fui a esto, fui a otro, bueno, hay sin lugar a otra dudas, la concepción. educación vial es fundamental y es un pilar, como por ejemplo también todo lo que tenga que ver con la educación de género, la educación sexual. Son pilares que la escuela los toma muchísimo más de lo que uno cree, porque hay, bien lo sabemos, hay muchísimos proyectos de docentes que a veces
con 2 o 3 elementos han podido llevar a cabo enormes campañas y asumen también un rol de educación en ese sentido. Ahora, lo que sí digo es que cuando hablamos de educación, uno puede pensar en la educación formal y está perfecto y hay organismos. Ahora, cuando uno toma una licencia de conducir, acá el Estado tiene organismos y no puede otorgarte una licencia con un curso que lo haces llenando 3 formularios y que te dan, si es que te dan un seminario de 40 minutos de cómo tenés que manejar. Ahí el Estado también está fallando. El otorgamiento de la licencia se la está dando a un adulto, y ese adulto responsable tiene que entender no solamente los deberes y las responsabilidades, sino también tiene que entender que hay hasta acciones legales en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tránsito. Y la verdad es que, por ejemplo, una de las cosas, yo te lo pregunto a vos, tal vez vos tenés tu carnet hace 4 años, han cambiado muchísimo las normativas, ¿vos cómo te enterás? No te enterás. El Estado tampoco hace eso con las personas que ya tienen su licencia. Claro. No actualiza la información, no te brinda una información. Lo que sí hace rápidamente el Estado es, por ejemplo, con las cuestiones financieras. En las cuestiones financieras, pensalo, AFIP, bono tributista, mira qué rápido que te pasan todo el informe. Ahora con otras cosas lo deja pasar. Y bueno, ese es el estado de precariedad en la que se encuentra el tema vial en la Argentina. Totalmente. Bueno, agradecidos, la verdad. Y vamos a seguir porque realmente es un tema que da para largo y creo que es fundamental seguir reforzando de los medios de comunicación, porque es necesario que esto en algún momento se modifique. No podemos seguir con estas estadísticas, con estas personas que dejan de existir o quedan en estado de discapacidad, ¿no? Digo, bueno, esto hay que cambiarlo. Sin duda. Y todos somos parte de ese cambio. Absolutamente. Mariana, agradecerte tu tiempo, como siempre. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo y gracias. Mariana Sena estuvo con nosotros, secretaria de Compromiso Vial. Un tema interesante que debemos profundizar, complejizar y problematizar, y bueno, para eso estamos acá arrancando esta tercera temporada con esta temática como el puntapié inicial. Totalmente. Bueno, nos reencontramos. Estuvo Hernán Paulo Cabrera haciendo de todo, así que bueno, el agradecimiento. Multifunción. Multifunción. Nos reencontramos la semana próxima. Adiós. Chao. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del